Todos y todas, hoy 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. ¿Pero qué es el autismo? El autismo es una afección neurológica permanente que se va a manifestar desde la primera infancia, independiente del género que tengas, la raza, la condición social o la condición económica. El término espectro autista se ve cada vez en forma más frecuente. Se refiere pues a una serie de particularidades que presenta el individuo. Así que un apoyo y un entorno adecuado, la aceptación de esta variación neurológica, el evitar el estigma y la discriminación, permite a todos aquellos que presentan trastornos dentro del espectro autista que disfruten de las mismas oportunidades y participen de manera plena y eficaz dentro de la sociedad. ¿Por qué es importante conmemorar esta fecha? Resulta que el índice del autismo en todas las regiones del planeta es bastante elevado y hay una falta de comprensión, de educación y de compromiso que está generando grandes repercusiones sobre las personas afectadas, sus familias y las comunidades. Vemos cómo la estigmatización, el bullying, la discriminación, la falta de empatía, asociadas a esta diversidad en el ámbito neurológico y psicológico, siguen siendo los principales obstáculos para hacer un buen diagnóstico y un tratamiento oportuno. Se trata pues de una cuestión que debe ser abordada tanto por los encargados de la salud mental con un alto índice de sospecha en el caso de empezar un tratamiento, de las familias, de las políticas públicas y de la sociedad en general. ¿Por qué se caracteriza un trastorno del espectro del autismo? El TEA es un trastorno que tiene un origen neurobiológico. Es un trastorno del desarrollo que afecta a la configuración de nuestro sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, llevando a que se presenten algunas dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. ¿Cómo sabemos si estamos frente a un trastorno del espectro autista? Este tiene unas características nucleares que son propias y muy definitorias, que se van a empezar a manifestar de manera diversa, heterogénea, a lo largo de todo el ciclo vital. No todos los pacientes tienen los mismos síntomas. Esta especificidad ha quedado consignada en los diversos sistemas de clasificación internacional de salud, incluyendo actualmente el DSM-5 y el CIE-11, que han sustituido el término antiguo trastorno generalizado del desarrollo por el término de trastorno del espectro del autismo. Bueno, ¿y cómo sabemos cuáles son los niveles de autismo, los niveles de gravedad que puede tener el trastorno del espectro autista? En el DSM-5 se valoran los niveles de gravedad de acuerdo a dos factores: a la comunicación social y a los comportamientos restringidos y repetitivos que pueda llegar a tener el paciente. Esto es muy interesante porque tenemos varios niveles de gravedad. Un grado 1 donde necesita alguna ayuda en comunicación social y hay algunos comportamientos restrictivos y repetitivos. Tenemos un grado 2 de gravedad donde realmente el paciente necesita ayuda notable y un grado 3 que va a necesitar ayuda muy notable. Es importante recordar que en el DSM-5 ya no se está hablando de Asperger. El Asperger está metido dentro de estos niveles de gravedad del trastorno y cada individuo tiene unas manifestaciones muy específicas, pero son diferentes de paciente a paciente.
Nosotros generalmente tenemos que especificar si el individuo tiene un déficit intelectual o no lo tiene. Muchos no lo tienen. Aquí estaría, por ejemplo, el antiguo Asperger. Si tienen deterioro o no tienen deterioro en el lenguaje. Si están asociados a otra afección médica, genética o a otra enfermedad psiquiátrica o ambiental. O si están asociados a otro trastorno del desarrollo neurológico o del comportamiento, ¿verdad? Y si presentan algunas alteraciones en sus funciones mentales superiores o si presentan problemas a nivel de la ejecución. Entonces esto es muy interesante porque estamos viendo que sencillamente forman parte de un espectro que va de menor a mayor gravedad. Así vamos a poder evaluar en estas dos áreas, en la comunicación social y el comportamiento restringido y repetitivo, en donde se ubica cada individuo para diseñar las mejores estrategias de manejo, no solamente a nivel personal con el paciente, sino la consejería familiar. Nuevamente sobre el Asperger. Bueno, resulta que el síndrome de Asperger, como les decía, forma parte de los trastornos del espectro autista. Aunque en 1994 fue incluido en la cuarta edición del DSM-4, desapareció en la quinta edición para pasar a englobarse dentro de los trastornos del espectro autista. ¿Pero qué es? Pues es un trastorno del neurodesarrollo donde el cerebro de la persona funciona de una manera diferente a la habitual, especialmente en las áreas de comunicación e interacción social y además en la adaptación flexible a las demandas del día a día. Comparte las características nucleares del autismo. La persona con Asperger tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad del pensamiento, así también como en su comportamiento. Sin embargo, tiene un lenguaje fluido, una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población y se involucra de manera muy apasionada en temas muy específicos. ¿Cómo es la comunicación de una persona que tiene Asperger? Esta persona tiene una dificultad para comprender la comunicación no verbal, los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz, etc. Suele no mirar a los ojos y también tiene dificultad para entender esos mensajes sutiles que se transmiten a través del canal de los gestos. En segundo lugar, podría hablar durante mucho tiempo de sus temas de interés que son muy reducidos, pero tiene gran dificultad para saber cuándo terminar la conversación, por lo que se vuelve monótono, aburrido y repetitivo. Le cuesta también elegir temas de los que poder hablar, de hablar por hablar, o es decir, tener una charla social común y corriente con otras personas, porque no presenta estas habilidades sociales que le permite hablar de cualquier tipo de tema. Es demasiado literal. Comprende el lenguaje según el significado exacto de las palabras, por lo que muchas veces no entiende las bromas, las metáforas, los chistes, los sarcasmos o palabras dichas con doble sentido. Su expresión verbal suele ser correcta, pero a veces utiliza un lenguaje demasiado formal, demasiado antiguo, tratando de ser siempre muy preciso, técnico, y esto puede verse para los demás como un lenguaje y una actitud pedante y molesta. Es importante saber cómo se relaciona una persona que tiene síndrome de Asperger o un autismo de alto funcionamiento. Pues le resulta bastante difícil reconocer y comprender esas reglas sociales que no están escritas.
por lo que muchas veces podría comportarse de manera inadecuada, brusca, torpe, imprudente, sin límites, sin siquiera darse cuenta. Esto va a generar rechazo, burla o a veces aislamiento. Quiere relacionarse con los demás, por supuesto, pero la verdad es que no sabe cómo hacerlo, por lo que muchas veces termina encontrándose solo. Le puede resultar muy difícil manejarse en esas situaciones en las que tiene que interactuar con varias personas a la vez. Tantos estímulos lo agobian. Esto puede parecer como si él no quisiera relacionarse o integrarse al grupo. Estas personas suelen tener unos sentidos muy agudos y escuchar a la vez muchas conversaciones, y esto los puede llegar a hacer sentir muy ansiosos. Puede parecer que no expresa sus emociones, ni tiene en cuenta las emociones de los demás, pero en realidad es que les resulta muy complejo darse cuenta intuitivamente de cuáles son los sentimientos y las emociones de las otras personas. Muchos los tratan de personas con falta de empatía, personas egocéntricas, pero debemos entender que en realidad les resulta muy complejo entender y darse cuenta de cuáles son los sentimientos de los otros. Encuentran difícil expresar sus propias emociones de la manera convencional, por lo que en oportunidades pueden parecer que reaccionan de manera bastante inapropiada, desproporcionada, fuera de lugar, demasiado sinceros y demasiado literales, lo que puede generar rechazo en los demás. ¿Y cómo piensa y se comporta una persona con síndrome de Asperger? En general, su forma de pensar es bastante rígida, bastante concreta. Esto le va a ayudar en actividades que requieren atención a los detalles y repetición de patrones. Para eso son muy buenos. Pero tiene dificultades en esas tareas que requieren flexibilidad mental, búsqueda de alternativas para la resolución de problemas o el enfrentamiento de nuevos desafíos. Es fiel a las rutinas, le encantan las rutinas y en ocasiones sigue dicha rutina de manera rígida y repetitiva. Se molesta tremendamente, se siente muy inseguro y muy incómodo cuando tiene que hacer algo diferente a lo que está acostumbrado a hacer. Cuando se rompe esa rutina, hay irritabilidad, hay inseguridad, hay ansiedad. Las rutinas le proporcionan la seguridad y algunas pautas concretas para actuar, pero a la vez van a limitar su comportamiento, dificultando la adaptación a los cambios, las situaciones novedosas, el desarrollo de un pensamiento complejo y situaciones que puedan ser poco previsibles. Tienen intereses bastante concretos, bastante específicos, sobre los que suele acumular muchísima información, se vuelven monotemáticos, compran libros sobre el mismo tema, hablan sobre el mismo tema, dedican muchísimo tiempo a dichos temas, convirtiéndose en ocasiones en su fuente principal de conversación y dedicación. Esto hace que los demás los consideren personas extrañas, aburridas y monotemáticas. Pueden ser extremadamente sensibles a algunos estímulos del medio ambiente, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues les pueden resultar bastante molestos o dolorosos incluso ruidos, luces, olores, sabores, texturas, por lo que muchos de ellos suelen utilizar el mismo tipo de ropa con texturas de unas características específicas. Le molesta estar en un ambiente donde esté muy concurrido porque el ruido les llega a ellos de una manera específicamente fuerte, ¿verdad? Entonces este tema hay que tenerlo muy en cuenta.
Pregunta muy interesante, ¿cómo se manifiesta el Asperger en los adultos y pues qué se puede hacer? Como en todo trastorno o toda enfermedad, cuando antes la diagnostiquemos mucho mejor. Así podremos tener pues herramientas para darles a estos pacientes, sobre todo en las habilidades sociales, en el autoconocimiento, en encontrar pues como elementos que les ayudan a comprender qué es lo que está pasando. Infortunadamente, muchos pacientes llegan a la edad adulta y no son diagnosticados. Ahora, es cierto que muchos pacientes acuden a la consulta psiquiátrica o psicológica porque presentan las comorbilidades. ¿Qué quiero decir? Que el Asperger puede ir acompañado de otros trastornos psiquiátricos o de otros trastornos neurológicos o otros trastornos médicos. Entonces puede llegar un paciente que puede presentar ansiedad, puede presentar depresión, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno de consumo de sustancia psicoactiva y que además en su base tiene este trastorno del neurodesarrollo o este trastorno del espectro autista, pero muchas veces no se logra identificar y solemos manejar inadecuadamente pues, a estos pacientes, y muchos de ellos se les ha dicho que no, que tiene una depresión crónica o que presenta, por ejemplo, un trastorno de personalidad esquizoide o que presenta una ansiedad social. Es posible que la pueda presentar, pero generalmente estos pacientes, una vez pasa la depresión y la ansiedad, quedan con esas dificultades tan marcadas para relacionarse con las demás personas. Entonces, por lo general, no es fácil en la edad adulta pensar en que una persona pueda llegar a tener Asperger, por eso es importante como enfatizar en esto. Lo otro que me parece fundamental es que el síndrome de Asperger se puede decir que es una forma de autismo, como hemos venido diciendo, que produce pues unas consecuencias en las relaciones sociales y en la comunicación brutales, y esto muchas veces es diagnosticado cuando el padre lleva al hijo a consulta por estos comportamientos que son difíciles a nivel de la clase, donde no se logra relacionar adecuadamente con los amiguitos o con otra gente, y se da cuenta en ese momento que él también tiene un Asperger. Recordemos que hay una influencia genética muy importante en la presencia de estos trastornos del espectro autista. Entonces, ¿cómo se manifiesta el síndrome de Asperger en los adultos? Una persona que tiene Asperger ha tenido que pasar por muchos momentos difíciles de rechazo, no lo han ignorado, muchas veces le han hecho bullying, ha sido incomprendido y termina aislándose de los demás, por lo que pueden parecer personas extrañas que no logran relacionarse de una manera apropiada con otras, ni logran adaptarse a lo que les pide la sociedad. Las características más destacadas en el adulto con Asperger son personas diferentes, se ven diferentes, porque no suelen encajar bien en la sociedad en que viven. Ellos mismos manifiestan que sienten que no pertenecen allí, que las otras personas les parecen muy extrañas y sus comportamientos no los logran entender ni codificar. Tienen una inteligencia normal y en ocasiones una inteligencia superior, y se pueden involucrar en cosas que les generan mucha pasión y son muy cuidadosos con este tipo de conocimientos que les llaman la atención. Suelen tener actividades favoritas en las que se concentran mucho, en las que pasan mucho tiempo y con las que pueden llegar en ocasiones a obsesionarse. Pues, como es lógico, no han desarrollado habilidades sociales y esto les dificulta mucho más las relaciones con las otras personas. Al no ser asertivos, suelen ser bastante honestos, pero una honestidad que diría es una honestidad con brusquedad. Dicen lo que piensan sin pensar en el contexto donde están ni la repercusión que puede tener en las demás personas. Lo que ocurre es que a ellos les cuesta mucho entender a las personas que les rodean, ponerse en el lugar de dichas personas, porque tienen esta alteración en el desarrollo de su cerebro. Debido a todo esto que les cuento, en las relaciones de pareja se presentan varias dificultades, ya que no entienden
los sentimientos de la otra persona, suelen parecer fríos, pueden parecer egocéntricos, suelen tener la característica de no estar como solícitos, ayudar a la otra, a la pareja, no entienden los guiños, no entienden mensajes que no son verbales, mensajes y suelen ser demasiado directos y demasiado sinceros, ¿verdad? Entonces esto obviamente con la pareja puede generar bastantes problemas, ¿verdad? Otra cosa que es importante es esto de que dicen directamente lo que piensan sin tapujos ni filtros y son perfeccionistas y exigentes. Por lo tanto, el síndrome de Asperger tiene efectos en 3 aspectos que son muy importantes para la vida de las personas: aspectos sociales, aspectos profesionales y en la relación de pareja. ¿Qué podemos hacer si tenemos Asperger y nos damos cuenta y estamos adultos? Pues una persona que piensa que puede que piensa que puede tener Asperger, o una persona que conozca a alguien que podría tener síntomas de este trastorno, es importante que acuda al médico especialista y al psicólogo para ser diagnosticado. Los consejos podrían ser los siguientes. En cuanto a las relaciones sociales, es importante que aprendan a desarrollar la empatía. Pueden utilizar su inteligencia, que es alta muchas veces, para compensar esa falta de habilidad y aprender a actuar en cada caso concreto. Cuando hables directamente frente a una persona con Asperger, intenta no utilizar términos abstractos como voy a tirar la toalla, porque para ellos esto es algo literal. En lugar de decir voy a tirar la toalla, puedes decir rendirme, estoy cansado, ¿verdad? Una persona con Asperger puede mejorar mucho conociéndose a fondo a sí misma para poder conocer su comportamiento, ser consciente de ello y cambiarlo a través de varias técnicas que pueden ser aprendidas. En una relación de pareja con una persona que presenta Asperger, es importante el apoyo psicológico de la pareja para entender que no actúan de forma malintencionada. No es que sean desamorados o desatentos o poco cuidadosos. Por lo tanto, habría que enfocarse en la forma de ser de la persona con Asperger como una diferencia, como una neurodiferencia. Estamos hablando de que no se trata de un defecto, sino se trata de una neurodiferencia o una diversidad. No obstante, cada persona pues es un mundo y cada caso es muy diferente a los demás, por lo que habrá que pues atender cada una de sus particularidades, ¿no? Sus traumas, sus historias del pasado, las dificultades que ha presentado en diferentes momentos, los trastornos que de pronto se han asociado, las depresiones, los duelos, etcétera. Aquí lo importante es generar que el paciente pueda integrarse, que pueda autoconocerse, que pueda adquirir algunas herramientas que le permitan relacionarse de la mejor manera con los demás y que además tenga elementos autorreforzadores para poder tener pues un sentido de vida y una buena calidad de vida. Algunas cosas claves para aclarar pues estas dudas que hay con respecto a estos trastornos del espectro autista. En cuanto a la causa y el origen, no se trata de padres fríos que dan origen a hijos con autismo, no señor. En la actualidad no está determinada la causa que explique la aparición de los trastornos del espectro autista, pero sí que hay una fuerte implicación genética en su origen y se siguen estudiando diversas causas. En segundo lugar, hablemos de la variabilidad. No hay dos individuos con trastorno del espectro autista exactamente iguales. Ya les decía que esto depende de la gravedad del cuadro
en las dos áreas que veíamos, que era esa comunicación y estos comportamientos que pueden ser de inflexibilidad. Depende del propio desarrollo del individuo, depende de los apoyos que ha recibido durante la infancia, de la comprensión de los otros, de la empatía que los otros le muestran. También depende de si esta persona llega a presentar o no una discapacidad intelectual o el nivel del desarrollo del lenguaje. En esta parte de la variabilidad es muy importante el papel que tienen padres, maestros y comunidad, porque la aceptación de estos chicos y la facilitación del entrenamiento en habilidades sociales hace cosas muy importantes y hace que el nivel de la dificultad que puedan tener tanto con la comunicación como con su rigidez, pues sea diferente, ¿verdad? Lo otro que es importante es que recordemos que se trata de una llamada discapacidad invisible. Los trastornos del espectro autista no llevan por lo general asociados rasgos físicos diferenciadores. Suelen manifestarse a nivel de las competencias cognitivas, competencias del comportamiento y las funciones ejecutivas. En cuanto al ciclo de vida, ¿esto desaparece o no desaparece? No. El trastorno del espectro autista nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, aunque las manifestaciones y necesidades también van a cambiar en función de las distintas etapas del desarrollo, de las experiencias adquiridas, de los aprendizajes que hayamos tenido y de estos entrenamientos, tanto en asertividad como en habilidades sociales. En cuanto a los apoyos, pues es indispensable que tengamos un buen nivel de conocimiento de este tema, hacer un abordaje integral orientado a facilitar apoyos individualizados, especializados, basados en la evidencia, para mejorar la calidad de vida a cada una de las personas, manteniendo además una perspectiva de género. En cuanto a las familias, pues esto impacta no solo a quien presenta este trastorno del espectro autista, sino también a la familia. Por lo tanto, darles apoyo es algo fundamental, no solo a la persona que tiene este Asperger o estos otros trastornos del espectro autista, sino también a las familias. Finalmente, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que tiene un síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista? Recordemos que sus grandes dificultades, sus mayores vulnerabilidades están en la relación con las demás personas. Cuando son pequeñitos, tienen una manera de relacionarse que muchas veces pues puede tener una mayor tutela por parte de los profesores y ellos van a descubrir esta diversidad neurológica en ellos y van a hablar con los padres. Pero una vez estamos acercándonos pues a la adolescencia, aparecen otras necesidades, ¿no? Aparece el deseo sexual, aparece la necesidad de pertenecer a un grupo, aparecen estas idealizaciones románticas, aparecen elementos que pueden ser muy complejos, como el maltrato, como el bullying, el ser ignorados, el ser prácticamente invisibilizados por considerarlos extraños. Entonces aquí es que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablo de esto, tenemos que tener un especial cuidado para que nuestros niños no sean sometidos a ningún tipo de maltrato, a ningún tipo de bullying o de rechazo o de discriminación. Y eso tiene que ser una actitud activa de los padres, que tienen que estar muy atentos a los cambios, a los comportamientos de los niños, a los temores y a las manifestaciones que ellos pueden llegar a presentar. Otra cosa que es importante es, para estos niños que de alguna manera tienen grandes dificultades para relacionarse con los otros y no logran entender cómo funcionan muchas cosas, podría presentarse cuadros depresivos, cuadros de ansiedad,
podrían presentar mucha frustración, ira y una cantidad de emociones bastante fuertes y bastante negativas. Entonces aquí es muy importante estar monitoreando todo este tipo de comportamientos, todo este tipo de actitudes que se van dando, y si vemos que se configura un cuadro, por ejemplo, de una depresión o de una ansiedad, pues inmediatamente hay que pedir ayuda profesional, porque esta parte es fundamental. Si yo quiero acompañar a mi hijo para prevenir, por ejemplo, el maltrato o el bullying, es muy importante que me ponga en los zapatos de él y que pueda entender que en un momento dado cuáles pueden ser las vulnerabilidades y estar muy atento a la gente con que el niño se relaciona, al tipo de colegio donde asiste y cuáles son las actitudes que tiene en el día a día. Por otra parte, hay que reflexionar mucho sobre los desafíos sociales que se afrontan todos los días, y hay que intentar ponerse en el lugar de esta personita que genuinamente no los comprende, le aterran, no sabe cómo afrontarlos, tiene comportamientos ritualísticos como rutinarios, y no se puede intentar a través de los gritos o obligándolos a cambiar un comportamiento a través del miedo a que ellos puedan adquirir alguna habilidad. Si sientes que estás fallando en eso, pues es importante que busques tu ayuda profesional para que te den algunas indicaciones de cómo hacer un entrenamiento adecuado en habilidades sociales, cómo hacer un entrenamiento en asertividad, en el manejo de emociones negativas como la ira, etc. Trata de empatizar con sus experiencias y procura comprenderlas, aunque a veces sean tan distintas a lo convencional. Recuerda que esto es una neurodiversidad y él va a estar así durante toda su vida. Hay que aprender a respetarlo, a entenderlo y a acompañarlo. Interésate genuinamente por conocerlo bien, por estar presente en sus gustos, en sus intereses, en sus puntos débiles, en sus puntos fuertes. Intenta apoyarlo y darle elementos que lo hagan sentir más empoderado, y ayúdalo a que él entienda que tú estás muy presente acompañándolo en las cosas que son importantes para él. Será necesario que hagas explícitos algunos conceptos que para la mayor parte de las personas son muy obvios, especialmente relacionados con estas relaciones interpersonales, ¿verdad? Hay que utilizar un lenguaje directo, un lenguaje claro, concreto, sin rimbombancias, sin ambigüedades, sin dobles sentidos, sin bromas, sin metáforas. Esto hará que la comunicación sea más sencilla y satisfactoria para ambos lados. Comprende que sus comportamientos no son caprichosos o malintencionados o egocéntricos. Simplemente reflejan una manera muy distinta de comprender y desenvolverse en este mundo. Comprende la importancia de sus rutinas y de sus llamadas quisquillosidades o rigideces, ¿no? Esos son elementos importantes que les proporcionan un grado importante de seguridad. Si quieres ayudarle a flexibilizarlo, hazlo poco a poco, de manera muy cuidadosa, muy empática, sin imponer tu manera de ver las cosas, sin obligarlo, sin gritarle. Pregúntate, ¿cuál es la mejor manera de apoyarle? Es muy importante que hables directamente con él y le digas, bueno, ¿cómo te puedo acompañar? ¿Qué sientes que necesitas? ¿Cómo puedo estar al lado tuyo? Él o ella te sabrán explicar cuáles son sus puntos fuertes y débiles y cómo prefiere que tú le ayudes. Recuerda que ellos tienen una gran sinceridad, son muy francos, no te van a mentir, no andan con dobleces, no andan con trampas, y tienen una cantidad de elementos maravillosos
que tú como papá o como mamá vas a aprender a disfrutar. Lo más importante de todo es generarle la seguridad de que dentro de la diversidad él tiene sus puntos fuertes que va a ser capaz de sacar adelante en sus proyectos y en su vida general. Los refuerzos positivos son excelentes y caminar junto a ellos con respeto también es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que el niño o la niña no tienen que llenarte unas expectativas, porque si queremos obligar a que este niño tenga los mismos comportamientos de sus hermanos, lo que vamos a hacer es generar un daño mayor. Si crees que de pronto no tienes estas herramientas o piensas que puedes encontrar algunos otros elementos, pues no dudes en buscar ayuda profesional en un buen psiquiatra infantil, en un buen neurólogo infantil, y vas a ver que de la mano de ellos van a surgir muchas cosas buenas para que el niño y la niña se entiendan, sepan, se acepten y sobre todo puedan sentir que forman parte de este mundo.